Es un gusto iniciar estos coloquios con una conferencia que seguramente nos dejará mucho para reflexionar. La ponencia denominada Integración Histórica de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es impartida por el director de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mariano Azuela Rivera, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el estado de Jalisco. Doctor Gerardo Castillo Torres, bienvenido. Ahí me oigo, sí, ¿verdad? Muy buen día a todos, muchísimas gracias. Agradezco la invitación y su presencia también a toda la comunidad académica de la Universidad Enrique Díaz de León. Ahí ya. Bueno, pues antes de dar inicio a esta pequeña reflexión con ustedes, para dar paso a este coloquio, me da mucho gusto estar el día de hoy acompañándolos en este trabajo que finalizan, entiendo, de sus investigaciones o que están desarrollando. Y en este contexto, pues voy a aprovechar iniciar este pequeño conversatorio con ustedes haciendo el comercial en relación a las casas de la cultura jurídica, pensando que quizá pues las herramientas con las que contamos puedan serles de utilidad para los trabajos que están desarrollando o para trabajos posteriores. La Casa de la Cultura Jurídica aquí en Guadalajara está ubicada en Francisco Javier Gamboa, en la esquina de López Cotilla. Nos encontramos allí muy cerca del Centro Magno y forma parte de una red de instalaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en todo el país. En todos los estados hay al menos una Casa de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica nacieron originalmente pues, de archivos que tenía el Poder Judicial Federal y se han ido transformando hasta convertirse en lo que son ahora estos centros de difusión de la actividad jurisdiccional de la Corte, de la difusión del acceso a la justicia y de protección y promoción también de los derechos humanos. En el caso de la Casa de la Cultura, sí. Muchas gracias. Bueno, como estoy lejos, ya me autorizaron a quitarme el cubrebocas, a ver si me escucho mejor de esta manera. Muchas gracias. Les decía, la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Guadalajara tiene la denominación del ministro Mariano Azuela Rivera. Cada una de las casas de la cultura jurídica en el país está utilizando la denominación de algún jurista, de algún ministro importante del estado de origen. Y como les decía, en todos los estados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene al menos una Casa de la Cultura Jurídica. En el caso de Jalisco, solamente tenemos la de Guadalajara. Y pues ahí contamos con algunas herramientas que quizá puedan serles de utilidad para sus trabajos de investigación. Todas las casas de la cultura jurídica funcionan en una red de bibliotecas. Todas nuestras instalaciones tienen bibliotecas físicas y virtuales de temas especializados en derecho. También en algunas de las casas, como es el caso de la de aquí, contamos también con un archivo histórico. En el caso de la Casa de Guadalajara, pues con archivo histórico desde el periodo postrevolucionario, de la Guerra Cristera, de procesos judiciales federales que se llevaron en la zona occidente. En el caso de Guadalajara, pues abarcando no solamente el estado de Jalisco, sino también los estados del occidente del país. También contamos pues con acceso a distintas actividades y conferencias de difusión en materia de derechos humanos, acceso a la justicia. Estamos próximos a iniciar un diplomado, por ejemplo, en juicio de amparo. Actualmente estamos realizando todas nuestras actividades todavía de manera remota, esperamos pronto ya poderlo recibir también de manera presencial, pero bueno, pienso que estas pueden ser herramientas que les resulten quizá de utilidad para los trabajos que están ustedes desarrollando o para los que en el futuro puedan ustedes desarrollar también en sus investigaciones. Y pues en este contexto del coloquio en el que ustedes están participando, antes de dar paso, digamos, a la parte sustantiva de mi charla, me parece relevante hacer con ustedes algunas consideraciones. Si ustedes ven el planteamiento de este conversatorio con ustedes, tiene la pretensión de hacer una reflexión acerca del proceso histórico en el desarrollo de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues el tema histórico siempre es un tema que está relacionado con todos los trabajos de investigación que desarrollamos, ¿no? A veces pareciera forzoso que nuestros trabajos de investigación deben de llevar un capítulo histórico y casi siempre es el primero que empezamos a trabajar.
pero no necesariamente, ¿no? Como seguramente ustedes habrán descubierto, pues no necesariamente todos los trabajos de investigación justifican tener un capítulo de antecedentes históricos, pero en muchos otros casos sí, porque los procesos actuales en los que nos encontramos, sobre todo los procesos sociales, indudablemente son resultado de un proceso histórico previo. Es el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con lo jurídico también, ¿no? Hay una relación muy íntima, me parece, no sé si ustedes estén de acuerdo, en este proceso de desarrollo de la sociedad, el derecho y el Estado, ¿no? Y en esta interacción, en esta simbiosis que se da entre estos tres fenómenos que son de suyo complejos cada uno, el derecho, la sociedad y el Estado, pues el centro de la reflexión y el punto de conexión entre estos tres fenómenos es la persona. Y me parece que en todo el trabajo de investigación que desarrollamos no debemos de perder de vista eso, que si bien hay un objeto de estudio que estamos persiguiendo en nuestros trabajos, a final de cuentas la intención de un trabajo de investigación no es únicamente obtener mayor conocimiento, sino que este conocimiento pueda resultar de utilidad precisamente para la persona y para la sociedad en su conjunto. No es simplemente pues este quehacer contemplativo, ¿no?, del ocio en el sentido platónico del término, de obtener mayor conocimiento y entendimiento de la realidad, sino que ese entendimiento y ese conocimiento de la realidad pues debe de tender, me parece, salvo su mejor opinión, al desarrollo de la persona y de la sociedad en general. Y en este proceso jurídico, en el caso concreto del Estado mexicano, pues nosotros también nos encontramos evidentemente en esta parte de un desarrollo histórico. De pronto pareciera que el proceso histórico del país pues tiene relativamente poco tiempo de haberse dado. Si lo pensamos, ¿no?, nuestro país tiene de existir pues aproximadamente 200 años, ¿no? Depende desde dónde empecemos a contar, si queremos empezar a contar desde el inicio de la Guerra de Independencia o si queremos empezar a contar desde que se consolida en 1821, o si le preguntamos a los españoles, aunque ahorita estamos en pausa, ¿no?, pues para los españoles México no fue independiente sino hasta 1836, que es cuando reconocieron formalmente nuestra independencia. Aquí ya nos estábamos matando por otros temas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que, aunque pareciera que es relativamente poco tiempo, en realidad nuestro proceso histórico como país tiene también una vena, un software precargado, si me permiten ustedes la expresión, que tiene que ver con algo que denominamos cultura jurídica occidental. Hay un autor norteamericano, Harold Berman, que tiene un texto que se denomina Law and Revolution, que edita también el Fondo de Cultura Económica con un nombre, le pasa como a las películas, que no tiene nada que ver, que se llama La formación de la tradición jurídica de Occidente, ¿no? Entonces, The Law and Revolution pasó a ser la formación de la tradición jurídica de Occidente, y en este texto Berman, que se los recomiendo, explica de una manera casi novelada cómo todos los países que tenemos influencia de los países europeos, pues conformamos algo que culturalmente podríamos denominar el Occidente. No necesariamente siguiendo un criterio político, geográfico o económico, sino más bien un criterio de carácter cultural. Estos países, entre los que evidentemente se encuentra México y toda América Latina, que recibimos la influencia de los países europeos que ya venían de suyo de una fragua de otros elementos que se dieron sobre todo durante la Edad Media. Desde el pensamiento de Berman hay tres pilares fundamentales de esta cultura jurídica, de esta cultura occidental, que tienen que ver pues con el periodo de la antigüedad, ni siquiera con la Edad Media. Van a ser, según Berman, adoptados durante el medievo, pero van a nacer en la época previa, en la antigüedad, que va a ser la filosofía griega, el derecho romano y el pensamiento o la tradición judeocristiana. No necesariamente una convicción religiosa en particular, sino la serie de principios que comparten pues todas estas visiones religiosas que podríamos denominar así conjuntamente la tradición o el pensamiento judeocristiano. Y si ustedes lo ven, pues estos elementos de alguna manera continúan presentes en la manera en la que organizamos nuestra sociedad aquí en México. A lo mejor resultan menos evidentes quizá, pero siguen estando ahí como este sustrato, como esta especie de software precargado que conforma la cultura jurídica occidental. Cuando seguramente tendrán todos ustedes alguna experiencia semejante a esto, ¿no? Cuando a lo mejor alguno de sus hijos les pide salir a jugar y ustedes le dicen, no puedes salir a jugar hasta que termines de comer, hasta que termines tu tarea, y el niño les dice, oye, no, eso es injusto, me tienes que dejar salir a jugar porque es mi derecho. Evidentemente en esta expresión del niño pues no hay una reflexión acerca de los tratados internacionales, de la infancia, de los derechos que establece la Constitución como garantías, no, sino que hay esta sensación casi innata de
pensar en las cosas que pueden ser adecuadas o no respecto de la persona, ¿no? Que es a final de cuentas en lo que se traduce, me parece, la justicia. Esta visión de dar a cada quien lo suyo, darle a cada quien lo que corresponde, que Ulpiano definía muy atinadamente en este latinazgo que seguramente ustedes saben, y si no lo podrán presumir el domingo, ¿no? De justicia es constant et perpetuas voluntas, jus unquique tribuendi, darle a cada quien lo que le corresponde, darle su jus, lo que le corresponde, lo suyo, pues prácticamente lo tenemos así, como les digo, como una especie de software precargado, y en este juicio que hacemos, quizá de manera muy rápida y sin darnos cuenta sobre lo que es justo o injusto, ¿no? En el fondo hay algo que tiene que ver con estos pilares de la tradición jurídica occidental de los que hablaba Berman, de la filosofía griega, del derecho romano y del pensamiento o la tradición judío-cristiana. El caso del derecho mexicano, pues evidentemente, aunque no seamos a veces tan conscientes de ello, no se puede abstener de este contexto cultural occidental. Y la manera en la que organizamos, por ejemplo, el poder público, que es un tema permanente, no solo de ahora, sino en la historia de la humanidad, tiene que ver también con esta reflexión acerca de qué es lo más conveniente para la persona en lo individual y de manera conjunta para la sociedad. ¿Cómo nos organizamos? El caso mexicano, como ustedes bien saben, pues ha explorado en estos pocos años de vida independiente que tenemos, ¿no? 200, que resulta pues relativamente muy poco, hemos explorado un montón de modelos y todavía seguimos buscando el que nos resulte más adecuado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Ríos de tinta, como seguramente alguna de sus investigaciones retomará, han corrido en relación a este tema, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Pues desafortunadamente no hay una receta única, tiene que ver con un montón de elementos como el propio contexto cultural y las circunstancias de la sociedad en su contexto cultural y en el momento histórico en el que se encuentre. Y en el caso mexicano, pues seguimos explorando todavía cuál es la mejor forma de gobierno para nosotros como país, ¿no? Sin embargo, me parece que hay una serie de axiomas, de estos paradigmas que se van construyendo a lo largo de la historia de la mejor forma de gobierno que hemos ido asumiendo casi de manera crítica. Por ejemplo, esta idea contemporánea de que la democracia puede ser una muy buena forma de gobierno, que parte de un planteamiento de igualdad entre las personas, ¿no? Esta idea, si ustedes ven, pues es una idea mayoritariamente extendida en la época actual, incluso en los modelos monárquicos, donde podríamos pensar que podría haber planteamientos diversos al respecto, pues está esta impronta también de pensar que las personas tienen la misma dignidad ontológica, tienen la misma igualdad ante la ley, y por lo tanto, aunque pueda haber una casa reinante, una monarquía, pues los derechos que esa monarquía tiene no resultan absolutos, tienen que estar acotados, frenados por los derechos que tienen las personas en lo individual y la sociedad en su conjunto frente a ese monarca. Entonces, en el fondo está este planteamiento ideológico del siglo XVIII, ustedes ven, es relativamente muy nuevo, que se va a ver cristalizado primigeniamente en el pensamiento de la Ilustración francesa, que luego permeará en el movimiento revolucionario de las 13 colonias inglesas en América y la conformación de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Que son movimientos pues hermanos, por decirlo así, en este planteamiento de la igualdad entre las personas, de la necesidad de la libertad y de la fraternidad entre las personas, ¿no? Que es el planteamiento precisamente de la Revolución Francesa. Y de ahí pues se va a convertir, como les digo, prácticamente en un axioma que tomamos en todos los modelos de organización política que tenemos hoy en día, en todos los estados contemporáneos. Hay otros axiomas, salvo su mejor opinión por supuesto, que también hemos construido, que hemos asumido casi de forma crítica, que tienen que ver con todo el proceso histórico del planteamiento medieval. La Edad Media, como ustedes bien saben, abarca, depende de a quién le preguntemos, más o menos del siglo V al siglo XV, si leemos autores latinos, al siglo XVI, si leemos autores sajones, y en este proceso de la Edad Media, que luego tiene bastante mala fama, pues hay un montón de acontecimientos históricos muy interesantes, y una parte central del proceso medieval va a ser quién es el chido de la película, si me disculpan ustedes la expresión, ¿no? ¿Quién es quien tiene la posibilidad, el derecho incluso, de poder ejercer esta autoridad sobre el resto de la comunidad? Y va a haber ahí batallas muy interesantes, históricamente muy relevantes, por ejemplo, entre la Iglesia y los reyes, entre los reyes y los señores feudales, entre los reyes entre sí mismos y
algún rey que se asumía sucesor de los emperadores romanos, ¿no? Y se consolidaba también como emperador entre los reyes, un proceso que, visto a la lejanía del tiempo, pues elegantemente podríamos denominar poliarquía, ¿no? Este modelo de organización política de la Edad Media, la poliarquía medieval, que realmente, como les digo a mis alumnos, pues muy elegantemente lo podemos denominar así, pero realmente es que era un relajo, ¿no? Esta poliarquía, muchos ejerciendo autoridad, no era pues nada claro, ¿no? Y un pobre siervo de la gleba que vivía por ahí, ¿a quién le tenía que hacer caso? Pues al que tuviera más cerca, al señor feudal, al rey, al papa, al obispo, ¿no? A quien tuviera más cerca y que pudiera ejercer sobre él incluso violencia para hacer cumplir sus mandatos. La verdad es que el proceso medieval es muy interesante, pero si ustedes lo ven, el resultado de este proceso medieval lo vamos a ver en la época que ya llamamos modernidad, a partir del siglo XV, siglo XVI. Piensen ustedes, por ejemplo, en los primeros reyes de España, hablando de España como Estado, ahora que está de moda pues hablar de España, ¿no? Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, pues van a ser los primeros monarcas que van a poder consolidar más o menos una autoridad sobre una extensión territorial bastante amplia, ¿no? Y luego, evidentemente, la conquista de los nuevos territorios en América y en otros continentes que van a encabezar también estos monarcas, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta consolidación del poder en la cabeza de los monarcas, en las coronas europeas en un primer momento, siglo XV, siglo XVI, piensen ustedes en Inglaterra, por ejemplo, en Enrique VIII, ¿no? Que es otro muy buen ejemplo de un monarca en este sentido real de ejercicio de la autoridad, pues van a poder consolidar algo que durante los 11 siglos de la Edad Media no quedaba muy claro. ¿Quién tiene la posibilidad, el derecho incluso de mandar? Resultado de la Edad Media, uno de los resultados de la Edad Media será poder definir más o menos con claridad que serán los monarcas en este primer momento, siglo XV, siglo XVI, los que tengan este derecho de mandar. Y ahí vamos a construir un axioma, un planteamiento que me parece que seguimos conservando en los estados contemporáneos, salvo su mejor opinión. El monarca es, como soberano, quien tiene el derecho, por ejemplo, de crear leyes, quien tiene el derecho de juzgar si esas leyes se cumplen o no, quien tiene, por lo tanto, la posibilidad de ejercer la fuerza pública para hacer cumplir esas leyes incluso de manera no voluntaria. Y muy importante, el monarca, como soberano que es quien tiene la posibilidad de cobrar impuestos, ¿no? Ya ven que durante la Edad Media el tema de los impuestos, los dineros siempre son muy importantes, pues tampoco estaba muy claro, ¿no? Todo el mundo cobraba impuestos. Pues más o menos como resultado de la Edad Media va a quedar medianamente claro que será solamente el soberano quien tenga también esta facultad impositiva, diríamos en lenguaje contemporáneo, ¿no? La posibilidad de establecer contribuciones e impuestos. Estos 4 elementos, si ustedes ven, a través de estos últimos siglos, del siglo XV, XVI, a la época contemporánea, pues los hemos ido únicamente trasladando de titular. Si antes, en este primer momento de la época contemporánea, el soberano, entendido así al monarca, era quien tenía estos 4 derechos, estas funciones públicas, diríamos en lenguaje contemporáneo, la creación de leyes, la impartición de justicia, el ejercicio de la fuerza pública, la facultad impositiva, pues ahora, a la luz de los nuevos planteamientos del siglo XVIII sobre la igualdad jurídica de las personas, el nuevo paradigma sobre la democracia como la mejor forma de gobierno, ¿no? O la que presenta aparentemente menos desventajas frente a otras, pues va a cambiar, si ustedes ven, de titular únicamente a quien tiene estos derechos primigenios del ejercicio de la autoridad. Y ya no será el monarca, el soberano, que tiene estas facultades, sino que como ahora el soberano es... ¿Quién es el soberano ahora? ¿Qué dice el presidente? El pueblo bueno y sabio, ¿no? Entonces, como ahora el soberano ya no es el monarca, sino es el pueblo bueno y sabio, pues es este soberano pluripersonal, el pueblo de México, ¿no? Quien tiene el derecho exclusivo entonces de crear leyes, de juzgarlas, de ejercer fuerza pública para el cumplimiento de estas normas y también la facultad impositiva, la posibilidad de establecer contribuciones e impuestos. Claro, como somos tantos, ¿verdad? Pues tendremos que construir algún mecanismo para que este derecho conjunto que tenemos se pueda ejercitar verdaderamente. Y ahí es donde hemos ido construyendo todo esto que alegremente llamamos burocracia, de la cual yo también participo, ¿no? Muy felizmente, sobre todo los días de quincena, por supuesto, debo confesar, y pues que tiene, a fin de cuentas, esta función
pero ojo, como una función no propia, sino delegada. De pronto es muy común que quienes participamos en el servicio público pues perdamos de vista esto. Incluso también para los ciudadanos, a lo mejor a veces no hay claridad sobre esto del todo. A ver, es que estas tareas que el gobierno, ¿no?, así genéricamente realiza, no son un derecho del gobierno, no son un derecho, por supuesto que no, de quienes ocupan los cargos públicos, sino que es una delegación de facultades. El derecho, ¿no?, es del pueblo en su conjunto. Claro, en la medida en que yo, servidor público, formo parte de esta sociedad, pues tengo también el derecho, pero en mi actuación como servidor público no estoy ejerciendo un derecho que tenga yo por ser yo o por ser servidor público, sino que lo que estoy haciendo es cumplimentar un mandato que la sociedad en su conjunto me ha dado. Es común denominar, por ejemplo, al presidente el primer mandatario, ¿no? Creo que ya ha caído un poco en desuso el término, pero se utilizaba mucho. Y a lo mejor la gente de a pie podría pensar que eso quería decir que era el que tenía el derecho máximo de mandar. De pronto a lo mejor hay todavía quien lo piensa, ¿no?, que eso es lo que quiere decir. Pero si ustedes lo ven, evidentemente no es así, es exactamente al revés. El mandante es el pueblo y el mandatario es el que recibe el mandato. Si el presidente es el primer mandatario, como el resto de los servidores públicos somos mandatarios, pues lo que quiere decir es que recibimos un mandato, una orden de ese mandante, que es la sociedad mexicana en este caso, y que tenemos que cumplimentar. Y si ustedes ven estas funciones primigenias, estas facultades exclusivas del soberano que se fueron fraguando ahí a finales de la Edad Media, principios de la época moderna, pues prácticamente equivalen a la idea de división de poderes que se empezó a implementar a partir del siglo XVIII en las repúblicas occidentales. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Esta idea no era una idea original del siglo XVIII, ¿no? Ya desde el pensamiento griego había fermentos de esta idea sobre la necesidad de distribuir el ejercicio del poder precisamente para buscar un mecanismo que permitiera que el poder permaneciera incorrupto durante mayor tiempo, ¿no? Y lo podemos encontrar en Aristóteles, en Polibio y en otra serie de autores griegos. Pero pues el experimento real lo van a hacer, aunque no sea yo muy fan de ellos, los gringos, ¿no?, en 1776 y los franceses en 1789. Y de ahí, si ustedes ven, lo hemos ido asumiendo prácticamente como algo acrítico, ¿no?, como un paradigma. Claro, es que el poder público se tiene que dividir en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y prácticamente, como les digo, esta división de poderes corresponde con estas funciones primigenias del soberano: crear leyes, juzgar su aplicación, ejercer la fuerza pública incluso si es necesario para el cumplimiento de estas normas. Y por ahí también el tema impositivo, ¿no?, que si ustedes ven tiene una parte normativa y una parte ejecutiva también. Entonces, pues prácticamente corresponde la división de poderes con estas funciones esenciales del ejercicio del poder público: la función legislativa, la función jurisdiccional de decidir el derecho y la función ejecutiva de hacer que las leyes se cumplan. Y a lo mejor esa sería la manera en la que podríamos explicar en su esencia la labor de los tres poderes que tenemos en todos los países, incluyendo el caso mexicano. A ver, es que hay un poder legislativo que su chamba primigenia es crear normas de aplicación general. Tenemos un poder judicial cuya chamba primigenia es la jurisdicción, la jurisdicción, decir el derecho, y resolviendo las controversias que se presenten entre los particulares, entre los órganos de autoridad incluso y los particulares, para definir, ¿no?, qué es lo justo en cada caso, darle a cada quien lo suyo. Ahí hay todo otro tema de fondo entre legalidad y justicia, pero bueno, pues ese lo dejamos para otro día, ¿no?, porque es todo un tema también. Pero bueno, pues esa es la labor primigenia del judicial. Y en el caso del Ejecutivo, pues la labor primigenia del Ejecutivo tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Si ustedes ven, podríamos hacer una reflexión sobre los tres poderes alrededor de la ley. Hay un poder que crea la ley, otro poder que la ejecuta y otro poder que la aplica a las controversias particulares. El ejercicio del poder público, la división de poderes en el caso mexicano y en todos los estados contemporáneos que siguen este mismo principio de división de poderes, tendría que girar en torno esencialmente al tema de la ley. Como nosotros somos muy creativos, como ustedes bien saben, el caso mexicano, aunque nuestra Constitución sigue diciendo por ahí en el artículo 49, si no mal recuerdo, ¿no?, que la división de poderes es tripartita: ejecutivo, legislativo y judicial, pues hemos implementado otros
entes, ¿no?, que también son depositarios del poder público, que son los organismos constitucionales autónomos. En otros modelos de organización del poder, como en el caso norteamericano, pues hay también cosas parecidas, ¿no?, como por ejemplo estas agencias norteamericanas que pues no dependen del presidente, medio le rinden al Congreso, pero tienen cierto grado de autonomía. En el caso mexicano, nosotros hemos ido más allá y hemos consagrado en la Constitución esta nueva categoría de entidades gubernamentales que son los organismos constitucionales autónomos, algunos de los cuales han funcionado, me parece, salvo su mejor opinión, pues muy bien para resolver problemas muy concretos, como por ejemplo los primeros que se crearon con esta categoría, ¿no?, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ¿no?, que van a ser de los primeros organismos constitucionales autónomos. El INEGI, ¿no?, estos 4 serán los primeros. ¿Y cómo funcionaron? Pues medianamente bien. Nos hemos ido por esta misma línea de ir creando cada vez más organismos constitucionales autónomos que pues no rompen técnicamente la división de poderes, porque la Constitución persiste con esta idea de división de poderes, pero que fácticamente vienen a complementar esta idea de que el ejercicio del poder público en México está depositado en 3 poderes. Tendríamos que decir que está depositado, sí, en 3 poderes y en 10 organismos constitucionales autónomos, ¿no? Entonces hoy tenemos ya una larga lista de organismos constitucionales autónomos. Así que cuando explicamos, seguramente les ha pasado en su ejercicio profesional o en su actividad académica también, pues cómo es que se organiza el poder público en México, nos encontramos con algunas dificultades, ¿no? Porque tenemos este modelo que, si bien está muy inspirado en el proceso histórico, pues ha tomado líneas propias y ha creado cosas como estos organismos constitucionales autónomos que pues en algunos casos me parece que se justifica muy claramente, tienen una función que no podrían realizar los particulares, que necesariamente tiene que llevar a cabo el gobierno, pero que por la forma en la que pues es la sociedad mexicana, nuestra idiosincrasia y nuestro propio proceso histórico, no conviene que realice ninguno de los 3 poderes tradicionales. Entonces eso lo hemos resuelto así, ¿no?, con los organismos constitucionales autónomos. Y habrá otros casos pues donde convenga a lo mejor revisar si realmente se justifica que exista un organismo gubernamental con esa naturaleza, ¿no? A lo mejor sí, se justifica que existe el organismo, pero quizá la naturaleza jurídica que deben de tener, pues no necesariamente deba de ser esa, podría ser otra, ¿no? Ahí hay casos y casos, pero bueno. Todo esto para aterrizar con ustedes en la labor que realiza el Poder Judicial. Como ustedes bien saben, el Poder Judicial de la Federación pues está compuesta por una serie de organismos que su labor primigenia es decir el derecho, la función jurisdiccional. Pero hay también otros organismos que realizan tareas de carácter administrativo, podríamos decir, como el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no?, que como ustedes bien saben, pues se dedica a todos los aspectos administrativos del Poder Judicial Federal. Y luego hemos ido creando organismos especializados en ciertas materias, como pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sigue siendo un órgano jurisdiccional, pero con competencias en una materia particular, en la materia electoral federal, por ejemplo, ¿no? En esta organización del Poder Judicial que tenemos hoy en día, pues el máximo tribunal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y toda la conformación del Poder Judicial a través de la historia de México, desde donde querramos empezar a contarla, ¿no?, como decíamos, pues ha ido sufriendo también transformaciones, algunas a la par de la transformación general del ejercicio del poder público en el país, otras relacionadas con la transformación de la sociedad durante estos poco más de 200 años de vida independiente, y en algunos otros casos con una transformación propia del Poder Judicial, que no necesariamente equivale a una transformación general del ejercicio del poder público o a una transformación general de la sociedad, sino a una reforma propia del Poder Judicial. Esto le ha pasado también a la Corte y al Poder Judicial en su conjunto. Y pues para ir distinguiendo estos diversos momentos en los que el Poder Judicial se ha transformado o la Corte ha sufrido una transformación relevante, la actividad jurisdiccional de la Corte, estas sentencias que la Corte va emitiendo, pues se han ido organizando en épocas, ¿no?, en las diversas épocas de la Corte. El cambio de época en la actividad jurisdiccional de la Corte va a ir marcada entonces por una transformación constitucional o legislativa relevante.
algunas sustantivas y otras organizacionales, ¿no? Por ejemplo, la última transformación organizacional de relevancia de la propia Corte pues se dio allá en los años 90, cuando pasamos de tener 20 y tantos ministros a la configuración que tenemos ahora de 11 ministros nada más, ¿no? Que funcionan en el Pleno y en estas dos salas. Esa es una transformación específica de la Corte. Pero a través del tiempo hemos ido teniendo otras transformaciones, como por ejemplo la transformación del Poder Judicial Federal en su conjunto, cuando se crearon, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito, para descargar parte del trabajo de la Corte en estos tribunales colegiados. O la transformación que se está presentando ahora, que ha dado paso a una nueva época en la función jurisdiccional de la Corte, la 11ª época, que tiene que ver con que pues ahora ya no tenemos tribunales unitarios de circuito, sino que tenemos tribunales colegiados de apelación que le sustituyen. Entonces hoy en la estructura del Poder Judicial Federal nos vamos a encontrar con que tenemos la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación que sustituyen a los anteriores tribunales unitarios y los juzgados de distrito, ¿no? Esa es una transformación que nace de una reforma constitucional y legislativa que da paso a una nueva época. Durante todo el proceso histórico del país, particularmente en el tema de la Corte, pues también la Corte ha ido definiendo cuál es su papel como órgano jurisdiccional dentro de la vida del país. Y en la medida en que el Poder Judicial ha ido transformándose también y ha ido creciendo en cuanto a su organización, en cuanto al número de juzgadores, en cuanto a las circunscripciones, estas organizaciones territoriales para poder impartir la justicia de una forma más pronta y demás, pues también ha ido como redefiniendo su papel. Si ustedes ven, la Corte tradicionalmente había venido siendo la última instancia jurisdiccional en las materias de carácter federal, pero también tenía adicionalmente esta labor de fungir como tribunal constitucional. En otros modelos de organización de los poderes judiciales, estas tareas se encuentran separadas en tribunales distintos. Tenemos países donde hay un tribunal constitucional exclusivamente que solamente conoce de esa materia y no funge como última instancia jurisdiccional en juicios ordinarios, digamos, ¿no? Tendremos otros modelos, como el caso norteamericano, bueno, pues donde la función de control jurisdiccional está repartida en todo el Poder Judicial y entonces allí nos podemos encontrar casos tan simpáticos como que un juez X, ¿no?, de un lugar puede poner en vilo una orden del presidente, por ejemplo, ¿no?, por esta función jurisdiccional que tienen distribuida en todo el poder. En el caso mexicano, pues habíamos encargado a la Corte estas dos tareas desde su origen, la de fungir como última instancia jurisdiccional y la de actuar como tribunal constitucional. Y las transformaciones que estamos ahora atestiguando en la organización del Poder Judicial Federal y particularmente en la Corte, pues la van encaminando cada vez más a convertirse exclusivamente en un tribunal de constitucionalidad y de convencionalidad, si quieren ustedes ahora, con esta transformación que se ha dado también en la última década en la materia de derechos humanos, ¿no? Parecía que antes de la reforma del 2001 los derechos humanos y los tratados internacionales pues no jugaban mucho en el modelo del sistema jurídico mexicano, ya estaban ahí, pero no sabíamos muy bien qué hacer con ellos y pareciera que a partir de esta reforma del 2001 y las reformas legales que derivaron a la ley de amparo, por ejemplo, pues ahora ya tenemos más en cuenta para todas las materias los tratados internacionales y el elemento de los derechos fundamentales. Sí, la norma, el código puede establecer una serie de principios y de normas, sin embargo, del otro lado, pues tenemos estos tratados internacionales y la interpretación de los tratados que puede variarnos en la aplicación específica a un caso concreto el contenido de nuestra normativa nacional, ¿no? Tenemos que buscar cómo armonizar nuestra normativa nacional con toda la interpretación que se da en la Corte y los tribunales internacionales de los que México ha aceptado jurisdicción y en los tratados internacionales de los que México participa en materia de derechos humanos para incorporarlos en nuestro modelo directamente y aplicarlos, ¿no? Y de esta manera nos podemos encontrar pues casos tan peculiares. Por ejemplo, el caso del matrimonio en Jalisco, donde si nosotros revisamos el Código Civil, pues el Código Civil sigue diciendo literal y materialmente, ¿no?, que se celebra entre hombre y mujer,
pero que en base a esta interpretación, aplicando tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte y demás, nos hace variar el sentido de la norma, aunque la norma materialmente diga una cosa. En su aplicación, la autoridad tendrá que aplicarla como si dijera una cosa distinta. En este ejemplo, pues como si dijera dos personas, independientemente del género, por ejemplo, ¿no? Y como este ejemplo, pues podemos encontrar otros muchos más que en los últimos años se han venido configurando. De modo tal, salvo su mejor opinión, que pues ya el conocimiento de la norma en sí misma no resulta suficiente para el quehacer jurídico en cualquiera de las profesiones relacionadas con el derecho, sino que cada vez más el conocimiento de los tratados internacionales y de la jurisprudencia internacional y nacional resulta de relevancia, y la utilización de todos estos elementos en una argumentación jurídica. La Corte ha venido resolviendo en sus últimas sentencias socialmente relevantes, pues muchas de ellas apelando a elementos que a lo mejor no vamos a encontrar literalmente en la Constitución o literalmente en un tratado, como por ejemplo el concepto de libre desarrollo de la personalidad que se ha aplicado para la resolución de asuntos como el del uso de la marihuana o recientemente también el tema del aborto, ¿no? Este elemento de el desarrollo de la personalidad, pues que no está consagrado específicamente de manera literal, ¿no?, en algún artículo, sino que es producto de esta argumentación y esta reflexión que pretende alcanzar el contenido último de nuestros textos legales y no, como a lo mejor tradicionalmente hacíamos, lo que gramaticalmente la norma establecía, ¿no? Esto es una transformación, si ustedes ven, en la manera en la que hacemos y aplicamos el derecho. Y en todo este mare magnum de cosas, pues resulta luego muy fácil perder de vista, también en el quehacer jurídico, que el quehacer jurídico no existe por sí mismo, que el quehacer jurídico tiene una función última, que es la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, y que el parámetro último de la justicia tiene que ser la persona, ¿no? Entonces, como que claro, es muy fácil pues que caigamos en este montón de elementos, en perder de vista de pronto la ruta, nuestra estrella polar, ¿no?, que tiene que ser siempre, me parece, salvo su mejor opinión, la persona, en todo el quehacer humano y en todo el quehacer académico. Bueno, todo este rollo me parecía como más relevante compartirlo con ustedes que lo que traía preparado previamente, pero con mucho gusto, si luego me comparten por aquí sus correos, les comparto también la presentación, que no quiero dejar pasar así del todo, para compartirles pues lo más reciente donde nos encontramos, esta transformación que estamos viviendo a ver, ¿dónde estás? No la encontré, pero bueno, hay un elemento importante que quisiera destacar con ustedes de esta transformación en la que nos encontramos ahora, que me parece de mucha relevancia, que es la de los precedentes. En el quehacer jurisdiccional de la Corte, tradicionalmente lo que estábamos acostumbrados y habíamos aprendido durante muchos años, pues era que teníamos dos tipos de resoluciones de la Corte, unas que eran vinculantes y otras que eran, por decirlo así, orientativas, ¿no? Las tesis aisladas y las tesis de jurisprudencia o las jurisprudencias. Y que entonces pues las tesis aisladas de la Corte en el Pleno, de la Corte a través de las salas o incluso de los tribunales colegiados en los circuitos, pues eran orientativas, no eran obligatorias. Sin embargo, teníamos otras, ¿no?, que eran las jurisprudencias propiamente dicho, que esas sí resultaban vinculantes, eran la interpretación oficial, por decirlo así, del contenido de las normas y que pues resultaban obligatorias para los juzgadores y en extensión, por lo tanto, para el resto del aparato gubernamental, ¿no? Pero ahora con estas modificaciones que comentábamos, que están llevando a la Corte a convertirse más en un tribunal constitucional, nos encontramos con una reforma en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que ha introducido un nuevo concepto que es el de precedente. El concepto de precedente, pues,
A lo mejor es más común que lo veamos en las películas y las series que refieren al modelo norteamericano, ¿no? Si ustedes ven ahí los abogados de las series y las películas, siempre cuando están armando su estrategia jurídica buscan precedentes, resoluciones de casos semejantes en otros tribunales que puedan hacer valer en su juicio. No necesariamente porque el precedente fuera obligatorio de aplicar, como pensaríamos desde una lógica mexicana, si me permiten ustedes la expresión, sino porque ese precedente establecía una argumentación de la aplicación de la norma que a lo mejor podía ser equiparable para resolver el caso específico que se estaba atendiendo ahora. Y entonces, con estas reformas que se han introducido a nuestra ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, pues aparece ahora en el vocabulario jurídico mexicano también el precedente, ¿no? Y entonces, pues ya no queda muy claro qué es lo que tenemos ahora. ¿Ha cambiado la forma en la que se hace la jurisprudencia? Sí. ¿Ha desaparecido las tesis aisladas y las tesis de jurisprudencia? No. Lo que tenemos ahora es un nuevo modelo de creación de tesis y de precedentes. Siguen subsistiendo las tesis aisladas y las tesis de jurisprudencia, pero ahora aparecen también los precedentes. ¿Cómo está la cosa ahora? Bueno, anteriormente estábamos acostumbrados a que la jurisprudencia podía surgir por dos vías, por reiteración de tesis o por contradicción de tesis, ¿no? Cuando teníamos dos resoluciones de dos tribunales colegiados, por ejemplo, que interpretaban de manera contradictoria, de manera disímbola, un mismo dispositivo normativo, el órgano jurisdiccional superior, la Corte, ¿no?, conocía del asunto y resolvía cuál de las dos tesis jurisprudenciales era la aplicable, o incluso podía establecer una tesis diversa a los criterios previos, ¿no? Y entonces ahí se establecía una jurisprudencia vinculante para todos los órganos jurisdiccionales inferiores en jerarquía por contradicción de tesis, dos tesis contradictorias que se resolvía esa controversia por el órgano jurisdiccional superior. Teníamos también la jurisprudencia que se creaba por reiteración de tesis, 5 asuntos que se hubieran resuelto en el mismo sentido de manera ininterrumpida, o sea, seguiditos. Si había habido uno que rompiera esa regularidad de 5 tesis consecutivas, pues se rompía y teníamos que volver a empezar a contar, ¿no?, para poder obtener una jurisprudencia por reiteración de tesis. Hoy estos dos modelos subsisten. El modelo de contradicción y de reiteración de tesis subsiste, pero lo que hemos introducido nuevo es el de los precedentes. No es equivalente al precedente norteamericano, aunque el término es el mismo, vamos a decir, jurídicamente no se refiere al precedente como lo entiende el modelo norteamericano, sino que en nuestro caso el precedente se va a referir a las resoluciones que emita la Corte, ya sea en su pleno, los 11 ministros, o en sus salas, integradas por 5 ministros cada una de ellas, por una mayoría calificada. 4 de los 5 ministros en las salas o 8 de los 11 ministros en el pleno. Cuando un asunto haya sido resuelto por estas mayorías, por la Corte, en las salas o en el pleno, ese asunto genera un precedente. Y entonces el precedente resultará vinculante para todos los órganos jurisdiccionales de jerarquía inferior, para todo el poder judicial y también por extensión para los poderes judiciales estatales. Y entonces lo que tenemos ahí es una jurisprudencia, pues sí, pero no como la entendíamos tradicionalmente, porque tradicionalmente cuando buscábamos un criterio de jurisprudencia, pues nos metíamos a las herramientas tecnológicas que la Corte tiene dispuestas y encontrábamos, ¿no?, una redacción de una tesis que tenía un titulito que nos hablaba del concepto sobre el que la tesis versaba y luego una pequeña explicación. Hoy, con los precedentes, ya no nos vamos a encontrar esto, porque lo que se ha planteado es que lo que resulta vinculante del precedente son las razones jurídicas de fondo, es decir, de las resoluciones por estas mayorías de las que conozca la Corte, no se van a extraer ya estas pequeñas perlas, digamos, que eran las jurisprudencias como tradicionalmente conocíamos, sino que estará disponible la integridad de la resolución porque los razonamientos jurídicos, las razones de fondo que se planteen en el precedente son las que resultarán vinculantes. Entonces esto pues es una novedad,
que vamos a ver cómo se empieza ahora a aplicar y qué tan eficaz resulta para la solución de problemas, que a final de cuentas esa debe de ser la razón de ser de este mecanismo nuevo, que resulte eficaz para resolver otras controversias. Y si ustedes ven este concepto de el precedente, pues apela a lo que veníamos platicando antes. A ver, es que ya no es nada más aplicar la norma escrita directamente, sino que tenemos que armonizarla con todo lo que tenemos por acá, con todo el tema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y con las interpretaciones jurisdiccionales de los órganos nacionales y de los órganos internacionales de los que México ha reconocido jurisdicción también. Y entonces por eso la argumentación, la manera en la que se van hilvanando unos elementos y otros, resulta más relevante quizá que antes. Y eso es las razones de fondo, la argumentación, el porqué de la resolución, lo que resulta obligatorio. No necesariamente elementos aislados del asunto, como a lo mejor ocurría tradicionalmente con la jurisprudencia como estábamos acostumbrados a visualizarla, ¿no? Bueno, pues eso lo estamos ahora viviendo apenas. Hay todavía entre los juzgadores algunas dudas de cómo esto se debe de empezar a aplicar ya en los casos concretos, pero ya lo estamos visualizando. ¿De dónde van a nacer ordinariamente estos precedentes que surgen de estas mayorías calificadas de asuntos de los que conoce la Corte? Bueno, pues van a nacer de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad mayoritariamente. Estos mecanismos de protección de la Constitución y de protección de los derechos humanos a los que, dicho sea de paso, no tenemos acceso directo a los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos tenemos acceso a esa protección a través del juicio de amparo, pero los mecanismos de control constitucional y de protección de los derechos humanos, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, son mecanismos a los que accedemos de manera indirecta, porque están reservados a los órganos gubernamentales, ¿no? Como ustedes saben. Entonces de ahí es que empezarán a nacer estos precedentes también, seguramente que estaremos viendo pues en estos que ya estamos viendo ahora y que seguiremos viendo en los próximos años, y que tendrán los juzgadores que empezar a aplicar a la par de lo que ya teníamos. La jurisprudencia de la Corte que ya estaba sigue siendo vigente. Desde la quinta época para acá, toda esta jurisprudencia resulta aplicable, siempre y cuando no haya habido un cambio sustancial en algún elemento constitucional que contenga. Esa jurisprudencia sigue siendo aplicable, se puede citar y tiene que ser aplicable por los juzgadores en la solución de los casos. Entonces, bueno, pues este tema era también el mensaje que tenía yo que compartir con ustedes ahora desde esta palestra que me han permitido y en mi condición de director de la Casa de la Cultura Jurídica, que les invito, espero ya pronto poderlos recibir ahí físicamente, pero les invito a que nos visiten también de manera virtual y que puedan ustedes participar en nuestras diversas actividades y eventos de difusión de la actividad jurisdiccional de la Corte y en general de la cultura jurídica. Muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento por su presencia y por haberme prestado su escucha el día de hoy, y a toda la comunidad académica de la Universidad de Enrique de León, a los directivos, el honor que me han dado el día de hoy y la invitación con la que me han distinguido. Muchísimas gracias y mucho éxito con el resto de su coloquio. Muchas gracias. Doctor Gerardo, agradecemos el haber compartido con nosotros sus conocimientos y experiencia, y le suplico acepte un merecido reconocimiento, para lo cual solicito la presencia en este estrado de la doctora Carmen Salazar y haga entrega del mismo. Doctor, buenos días a todos. Doctor, la historia es la mejor forma de conocer el derecho y de avanzar. Entonces, si tenemos presente el pasado, aunque sea pasado, iremos hacia un mejor futuro. Le agradecemos infinitamente su plática sobre la integración histórica de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos seguros de que a cada uno de los que están aquí alguna inquietud les quedó, que si bien es cierto, tenemos también una maestría en psicología
cognitiva, también estamos hablando de la persona. Y sabemos que para que se respeten los derechos humanos de las personas necesitamos una regulación y la Corte es la que ha ido más allá. Entonces, tenemos fe en los precedentes, seguiremos utilizando las tesis aisladas y las jurisprudencias y sobre todo tendremos que ser ese factor de cambio para que se siga respetando la persona. Y con estas conferencias pues lo lograremos hacia la preparación. Muchísimas gracias. Y por eso me permito, en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la Dirección de Posgrados y Educación Continua, otorgarle el presente reconocimiento, firmado por nuestra rectora, la doctora Claudia Robles Morales. Muchísimas gracias. Y un pequeño objeto, porque sabemos que el árbol se conoce por sus frutos, y este fruto que ha sembrado usted hoy, esperemos que tenga, más bien este árbol que ha sembrado usted hoy, esperemos que tenga frutos en nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.